Om Namo Narayanaaya. 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 Om Shanti Shanti Shanti. Om Pas Pas Pas. Om Namah Shivaya. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Buenas noches a los que están en Instagram, también, los que están en el Zoom. Vamos a comenzar con la lectura para el día de hoy. Y hoy vamos a hacer, igual que el domingo pasado, una comparación de un pasaje del Evangelio con la práctica del yoga. Y tiene que ver con el Evangelio para el día de hoy. Es el Evangelio que el sacerdote da en la iglesia. Por eso a veces, la vez pasada dijeron, ay, coincidió con el... Sí, coincide porque es la lectura oficial de la liturgia de la iglesia, ¿no? Y hoy el pasaje que se lee del Evangelio en la misa de hoy, del domingo, fue una preciosa historia o hecho que tiene una riquísima enseñanza que le podemos aplicar también a nuestro mundo del yoga, y que es el pasaje de Marcos 4:35 a 41, que es el episodio de Jesús dominando la tormenta. Y esto tiene toda una analogía con lo que nosotros buscamos en yoga. Entonces dice así el pasaje: al atardecer de ese mismo día, Jesús les dijo, crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron a la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval, y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar, silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? Muy poderosa pasaje lleno de símbolos, lleno de, similitudes con lo que enseñamos en yoga, ¿no? Primero, ¿en qué momento Jesús apacigua las aguas? Las aguas en nuestro lenguaje, también lenguaje espiritual en general, ¿no? Las aguas representan a la mente, ¿no? Que la mente puede estar con sus aguas calmas, eso es una mente controlada, una mente calma, una mente que va a reflejar a la divinidad y que por consecuencia también va a hacer acciones sabias que no van a fructificar en dolor, sino en bien para el otro y para el universo y para la misma persona que está con sus aguas calmas. O la mente puede estar con sus aguas turbias,
¿Mm? Ese estado se llama tamas, ¿eh? Las aguas calmas en estado de yoga se llama sattva, es el estado de plenitud, de claridad, de armonía, de paz, de equilibrio, de ecuanimidad. El estado de tamas es el estado completamente opuesto, el estado de oscuridad, de densidad, de impureza. Y después hay otro estado que es tal vez el más común en todos, aunque las tres están, tanto la calma como la impureza, como el estado de agitación, se llama rayas. Y las aguas representan entonces la mente, que puede estar en esos tres estados. Entonces, primero se dice que Jesús, bueno, en el atardecer es que se da esto, ¿no? Es muy bonito para nosotros el atardecer, es un sandhya, sandhya es un momento del día muy especial. ¿eh? Se dice que para tener más éxito en el control de las aguas mentales, para poder dominar las tormentas de la mente, tenemos que sentarnos en horas adecuadas para invocar a la divinidad, que es la que nos ayuda a dominar las aguas de la mente. Y las horas más adecuadas son el amanecer, antes de que salga el sol, el mediodía y el atardecer. Son momentos que deberíamos sentarnos a buscar que se aquieten nuestras aguas. En el yoga tenemos muchas técnicas, vamos a ir mencionando, ¿no? Entonces el atardecer es, en este caso, es un horario muy auspicioso, ¿ven? Cuando ahora estamos en el atardecer, aquí por lo menos en Argentina, ¿verdad? Empezamos esta meditación a las 19 horas, que es un momento en el cual la actividad externa, incluso la interna, empieza a descender. El sol se apaga, se acuesta y también los britis empiezan a aquietarse, es un momento muy especial, lo mismo que el amanecer. Entonces, ¿qué sucedió? Al atardecer, Jesús les dijo, crucemos a la otra orilla. Esto es muy, muy precioso, nosotros lo usamos, se usa mucho en las escrituras, ¿no? Que tenemos que cruzar el océano del samsara. Esa es el océano. Tenemos que ir de la orilla de la mortalidad, de la mundanidad, que es este lado del samsara en el cual nos encontramos, dominados por la mente todavía impura, y tenemos que cruzar el océano del samsara y cruzar la otra orilla. La otra orilla es la realización del ser. Lo que leíamos en la parábola del domingo pasado, del sembrador y la semilla de mostaza, el reino de Dios, que en el concepto del yoga es el samadhi, el estado supraconsciente que nos hace conectar con el real ser que somos, ¿no? En la historia de Rama, hoy le cantábamos a Rama, que es Ishvara, es Dios encarnado en la tierra, igual que Jesús, pero mucho antes que Krishna incluso, se da esta analogía, ¿no? De un demonio que se llama Ravana, que representa la mente inferior, esta mente llena de impurezas, turbulenta, pero con mucha impureza mental, que rapta a Sita, que es la madre del universo. En este caso, podemos decir que Sita representa el alma individual. Es la mente que es raptada, que es cooptada por el mal, y llevada a una isla en Sri Lanka, enfrente de donde estaba Rama, en el continente, la divinidad. Se dice que el demonio, el mal, capta la mente, el alma individual, y lo separa de Dios. Y en esa historia se dice que se construye un puente. Rama solicita ayuda y hay ayuda en el bosque, hay monos en el bosque que estaban esperando por mucho tiempo que llegara este momento para que en realidad son seres, eran devas que habían nacido como monos, a la cabeza estaba Hanuman, y estos monos se ofrecen a ir a buscar a Sita, a recuperarla, ¿no? Del demonio, y construyen un puente. Y se dice que este puente, Hanuman, cuando fueron a construir el puente, les pidió a sus monos amigos que construyeran el puente con unas piedras, ¿no? Que los mandó a buscar piedras y venían cargando con unas piedras enormes. Y
Hanuman les dijo, tiren las piedras al fondo del mar. ¿Cómo? Dice. Pero antes les había pedido que pongan en las piedras el nombre de Dios. En este caso, Rama. Rama, que pongan en las piedras Rama. Y después les dijo, arrojen al océano. Y los monos dudaban porque decía, ¿cómo nos hiciste construir un puente? ¿Cómo vamos a arrojar en el océano? Se van a hundir. Y Hanuman les dijo, confíen. ¿eh? Él sabía que les había puesto el nombre de Dios en las rocas, ¿no? ¿Y qué sucedió con el nombre de Dios? Esas rocas, en vez de hundirse en el mar, empezaron a actuar como con una inteligencia propia, ¿no? Como que tomaron vida, y comenzaron a flotar y a formarse solitas, y se empezó a construir el puente, roca tras roca con el nombre de Dios. Este es el simbolismo de la divinidad a través de también otros seres divinos. Nos van a ayudar a cruzar el océano del samsara. Y el principal instrumento es la invocación, es el nombre de Dios. ¿Qué sucede en esta historia de Jesús? Entonces les invita a cruzar a la otra orilla, que es la orilla de la divinidad, la orilla de la realización espiritual, para salir de esta orilla, de este lado de la mundanidad. Continúa diciendo la historia, ellos, dejando a la multitud, lo llevaron a la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Quizá después veamos esto con un enfoque que yo le encontré, ¿verdad? Pero vamos a ir más adelante, que hay cosas más importantes. Pero después vamos a ver estas otras barcas. Ellos subieron a las barcas donde estaba Jesús y había otras barcas. Entonces, ¿qué sucedió? Se desató una fuerte tormenta, un vendaval. Y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Esas olas, esa fuerte vendaval, esos vientos, representan en nuestra trabajo yógico los britis, las emociones, y también las cosas externas, las dificultades externas. Pero en el campo interno mental, esas olas son los britis, los cuales tenemos que ir apaciguando para que se manifieste la otra orilla, la orilla de la inmortalidad que decimos. Jesús estaba en la popa, en estos barcos que estaban ellos, que eran barcos sencillos de pesca. La popa es donde el que va en la popa es el que dirige. Después vamos a analizar eso comparado con las escrituras indianas, ¿no? El que va en la popa es el que dirige, que lleva el timón. Pero él estaba durmiendo, Jesús, en el cabezal, estaba dormido. Los discípulos lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Los discípulos empezaron a tener temor por esa tormenta y encontraron a Jesús que estaba durmiendo. ¿Por qué estaría durmiendo? Quizás los discípulos, a veces nos pasa, ¿no? Que se dice, nos ahogamos con un vaso de agua, en un vaso de agua. Pequeñitos problemas y ya estamos... ¿eh? ¿Cuántas veces por pequeñas cosas ya nos estresamos y hacemos? Jesús estaba tranquilo. Quizás porque no era una tormenta muy fuerte o simplemente esa tranquilidad de Jesús, pónganle que es una tormenta muy fuerte, es el estado de paz interior. El estado de desapego. Una persona que puede dormir en la tormenta y descansar es que está tranquilo, que está confiado, que no se deja sobrellevar. A veces, como esto, nos ahogamos en un vaso de agua y ya empezamos a estresarnos nosotros, a estresar a todo el mundo por pequeñas cosas. Bueno, en el yoga tenemos muchas herramientas para apaciguar estas aguas, ¿no? Desde el servicio, desde el karma yoga, entretenernos y ponernos a servir a otros y ver en eso que otros están con tormentas mucho más fuertes y reales que las nuestras. ¿eh?
a veces nos sobrepasan nuestros pequeñitos problemas y realmente hay cosas realmente para estar en alerta y lo nuestro es muy pequeñito. ¿Mm? Entonces Jesús estaba tranquilo, ¿eh? Estaba en paz, estaba en un estado de ecuanimidad. ¿Eh? ¿Quién alcanza ese estado de paz? En el Bhagavad Gita, en el verso 70 del capítulo 2, se da una situación que se expresa una cosa muy similar y dice un verso precioso del capítulo 2, el verso 70, dice: alcanza la paz aquel en quien los deseos entran como el agua en el océano. Se da esta analogía con ese lago que estaban cruzando Jesús en su barca, ¿no? El que está en paz, el que los deseos entran como el agua en el océano. Se da esta analogía del agua. Imagínense, los ríos entran en el océano y el océano no es afectado porque el océano es mucho más inmenso que un río. Y no tiene más agua ni menos agua porque entre un río más o un río menos. Está en el mismo nivel, está calmo, está tranquilo. Entonces alcanza la paz en quien los deseos entran como el agua en el océano, que llenado de todas direcciones permanece inmóvil. El océano está inmóvil. Pueden entrar diferentes aguas, pero el océano se mantiene inmóvil. Pero no la persona llena de deseos, dice Krishna en el Bhagavad Gita, el Señor en la forma de Krishna. No es que los santos o los sabios no tienen deseos. Bueno, hay deseos, pero esos deseos no generan tormentas, no agitan las aguas. Y el verso 71 dice el Bhagavad Gita: llega a la paz el que renuncia a todos sus deseos y va de un lugar a otro, sin ansias, sin la idea de lo mío y sin egoísmo. El que puede expresar eso en su máxima potencia siempre está en calma, como Cristo, ¿no? Que obviamente en él no estaban esos deseos que están en nosotros, tan turbulentos. En la misa que participé hoy en la mañana, donde escuché este sermón tan bonito, justo en ese momento se dio algo que no había tocado en otras ceremonias, en otras misas, y es que justo había un grupo de personas mayores que se iban a comulgar por primera vez. Se ve que no les tocó desde pequeños entrar en esa fe, y el sacerdote en la misa los consagró para que pudieran comulgar la primera comunión, ¿no? Y les hizo una renovación de lo que llaman las promesas bautismales. Y ahí encontré algo muy similar que se nos pide a nosotros, ¿no? En el yoga. Y el sacerdote les preguntaba, ¿no?, a ellos: ¿renuncian ustedes al pecado para vivir en libertad, en la libertad de los hijos de Dios? El pecado es ese deseo, la mente impura, llena de impurezas que nos hace actuar. Se dice que la primera de las impurezas es lo que se llama kama. En sánscrito llamamos kama, que es el deseo lujuria. Del deseo de lujuria surgen las otras impurezas, surge la ira, surge la avaricia, surge la soberbia, surge la envidia, y nos hace actuar. Ese deseo, que surge a su vez por ignorancia, el olvido de quiénes somos, nos hace actuar cometiendo faltas. Ese mismo concepto lo tenemos en yoga. Hay muchos paralelismos, ¿no? Y esta pregunta, ¿no? ¿Renuncian ustedes al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? La respuesta tiene que ser, obviamente, sí, renuncio. Al menos lo invocamos, ¿no? Después, cada uno hace lo que puede. Y para eso también está el Señor, que está ahí para ayudarnos a apaciguar las aguas, ¿no? Después pregunta: ¿renuncian a las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? Estas acciones guiadas por la mente inferior, las tentaciones. Sí, renuncio. ¿Eh? En yoga, Krishna dice en el capítulo 6, el yoga de la meditación, una de las maravillosas definiciones de qué es yoga en el Gita, dice: yoga es eso que llaman renuncia. Lo mismo que está acá, él estaba el padre pidiéndole a
a los que iban a comulgar, ¿no? Yoga es eso que llaman renuncia. Y dice Krishna, el que no renuncia a sus pensamientos no puede ser un yogi. ¿Qué pensamientos? Estos pensamientos de la mente inferior. Pensamientos de lujuria, pensamientos de ira, pensamientos de avaricia. Tenemos que ir ganando esas batallas contra esa mente inferior y ir renunciando a actuar guiados por esos impulsos. Y esas son las tormentas, esas son las olas que se crean en la mente. Sigamos con la historia. Sigamos con el texto para encontrar más paralelismos. Dice, entonces, lo despertaron, que Jesús estaba en calma, en paz, tranquilo, en medio de la tormenta, no estaba alterado. Sabía que él estaba entregado a su vez al Padre, él siendo también el Hijo y siendo el Padre, pero él siempre hablaba a alguien superior, en estado de humildad constante. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar, silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después le dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? Entonces, ¿qué es Jesús en la popa? Jesús tiene que ser el que dirija nuestro barco, ¿no? Nuestro barco somos nosotros, nuestra vida. Y esto es lo que en yoga también Patanjali dice que para poder controlar estas olas, estas tormentas mentales, estos britis que nos alejan de la divinidad, él dice que cuando logramos controlarlos, ¿verdad? Cuando logramos entrar en ese estado de paz absoluta, que es el estado de silencio mental, se manifiesta el real ser, se manifiesta la divinidad. Y después, sabiendo que en nosotros hay muchas tormentas, él dice que para poder controlar estos britis, estas ondas mentales agitadas que nos separan, que nos hacen actuar de forma errónea, necesitamos Ishvara Pranidhana, entregarnos a Dios. Entregarnos a Dios. O sea, darle el timón a la divinidad, ¿verdad? Invocarlo con fe. Y cuando lo invocamos, cuando le damos el timón, bueno, él siempre va a manifestarse, a dominar. Patanjali habla de Ishvara como, y después dice que Ishvara se manifiesta en el mantra Om. La mejor manera de invocarlo es por su nombre, llamarlo con su nombre, en oración, en repetición del mantra, ¿no? Y después dice, el que hace repetición del mantra, dice Patanjali, logra vencer todos los obstáculos. Esa es la forma más práctica de darle el timón a la divinidad, a Ishvara. Esta misma analogía está en el Bhagavad Gita, ¿no? En la Bhagavad Gita está la analogía de Krishna conduciendo el carruaje de Arjuna. Arjuna, que somos nosotros, es el guerrero. En la historia del Bhagavad Gita es una historia entre el bien y el mal, entre la mente inferior y la mente divina. Y en esa batalla se dice que van a pelear dos bandos, que representan los pensamientos inferiores y los pensamientos divinos. Arjuna está dentro del bando de los pensamientos divinos. Y él, antes de empezar esa batalla, ambos bandos van a buscar alianzas. Y Arjuna se gana la alianza de Krishna, que es la divinidad, que es Jesús en una época anterior, de la misma energía de Avatar. Es Dios encarnado. Para nuestra tradición, ¿no? Nosotros tenemos esa apertura de no considerar únicamente a Krishna como deidad única, a Rama como deidad única, a Jesús como son diferentes manifestaciones de un único divino ser que se manifiesta en diferentes épocas para diferentes tradiciones. Entonces, en esa analogía,
Krishna termina dirigiendo el carruaje de Arjuna, porque Krishna, ambos bandos le buscaban su alianza. Los del mal buscaban su alianza en la persona de Duryodhana, y Arjuna también, y los dos fueron a buscar a Krishna, y Krishna les dio a elegir entre él conduciendo su carruaje o sus ejércitos. Krishna era un guerrero, un príncipe que tenía muchos batallones a su disposición. Y el malvado eligió los ejércitos, porque él quería el poder material, pero Arjuna sabía que lo mejor era tener a alguien que conduzca su carruaje, su barco. Y decidió darle la conducción a Krishna, a Ishvara, a la divinidad. Y le dio las riendas de su carruaje, que representan las riendas de la mente, lo mismo que Jesús estaba manejando el timón. Entonces, cuando logramos consagrarnos realmente a la divinidad, no deberíamos tener miedo. Los discípulos estaban empezando a aprender de Cristo, por eso todavía no tenían la fe que después se les desarrolló, ¿no? Por eso tenían miedo. Se dice que el miedo es falta de fe en Dios, falta de confianza en Dios. Cuando realmente podemos consagrarnos a un aspecto de Ishvara, y esto es lo que yo considero como que había otras barcas, ¿no? Esas barcas pueden ser otros caminos también, ¿verdad? En otras barcas pueden haber otros aspectos de la divinidad que también, si tú te consagras a ellos, te van a saber conducir. El asunto es que te subas a una barca donde esté un aspecto de la divinidad. Y siempre vas a poder, no te subas a las barcas de... Hay otras barcas, ¿no? Que pueden ir en otras direcciones también, ¿no? La barca de los vicios, ¿no? A veces cuando hay muchas tormentas o situaciones difíciles, bueno, me parece más fácil subirme a la barca del alcohol, o la barca de la droga, o a la barca del juego, o a la barca de... Me parece que se van solucionando cosas, pero es artificial. Después se va a hundir esa barca. La única barca que no se hunde es la que tiene a la divinidad. En nuestro caso es elegir el aspecto. Sabemos que no hay una única manera. Por eso Krishna dice en el Bhagavad Gita, un precioso verso, que dice las personas me buscan por diferentes caminos. Puede haber otras barcas. El asunto que estén conducidas por un aspecto divino superior. En el verso 11 del capítulo, creo que es el capítulo 4 del Bhagavad Gita, sí, el capítulo 4 dice, Krishna dice, no importa cómo se me acerquen, yo les doy su recompensa. Los hombres recorren mi camino de muchas maneras, en ese sentido, ¿no? Encontrar aquel aspecto de Dios que te inspire para confiar en ese aspecto y entregarle tu vida, tus acciones, dedicarle los momentos del día más sagrados para lograr apaciguar. En yoga también tenemos varias técnicas, ¿no? El pranayama, las asanas, el canto, el kirtan. Muchas también se comparte con otras tradiciones, ¿no? La oración. Tenemos muchas, el estudio, para, bueno, apaciguar estas aguas, para que las tormentas no nos hundan. Y si nos entregamos realmente y tenemos fe, siempre va a aparecer, de hecho siempre está el divino. Es la mente la que se complica la existencia y se olvida. Y en el momento de tormenta nos quedamos mirando las olas turbulentas en vez de mirar a la divinidad. Si logramos
invocar a la divinidad, trabajar con su nombre, que es a su vez la práctica más poderosa en esta era, ¿no? Más poderoso que el pranayama, más poderoso que las asanas, más poderoso que cualquiera, es el nombre de Dios. Lo ideal es hacer las pranayamas, hacer las asanas, hacer todas las prácticas siempre con el nombre de Dios, que es la barca más segura, que te ayuda a cruzar el océano del samsara. Vamos a quedarnos allí en un segundito de silencio, en contemplación, entregándole allí internamente el timón de nuestra barca, de nuestra existencia, a la divinidad, para que guíe nuestros actos, apacigüe todas las tormentas, las internas, las externas, y me haga llegar a buen puerto, a la otra orilla. Oh, oh, oh. Trayambakam jajamahe sugandhim pushtivardhanam uruvarukamiv bandhanan mriत्योर्मुक्षीयममृतात्. Om Trayambakam jajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiv bandhanan mriत्योर्मुक्षीयममृतात्. Om Trayambakam jajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiv bandhanan mriत्योर्मुक्षीयममृतात्. Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirghamaya mrityorma amritangamaya. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashikshate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Oración universal de Swami Shivananda. Oh adorable Dios de misericordia y amor, te saludamos y nos postramos ante ti. Tú eres omnipresente, omnipotente, omnisciente. Tú eres Sachit Ananda. Tú eres existencia, conocimiento, bienaventuranza absolutas. Tú estás en el corazón de todos los seres. Danos visión clara, mente equilibrada, fe, devoción y sabiduría. Danos fuerza espiritual para resistir la tentación y controlar la mente. Líbranos de la cólera, la avaricia, la lujuria, el odio, el deseo, los celos. Llena nuestros corazones con virtudes divinas. Déjanos adorarte bajo todos los nombres y todas las formas. Déjanos servirte bajo todos los nombres y todas las formas. Déjanos recordarte siempre. Déjanos cantar tus glorias. Deja que tu nombre esté siempre en nuestros labios. Déjanos morar en ti por los siglos de los siglos. Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Muchas gracias por participar. Quiero invitarlos a un retiro que vamos a dar en Salta. Ahí está Shankari, que me ayuda a conseguir la casa. Un retiro de yoga del 15 al 18 de agosto, en un lugar que es precioso, muchísimo verde, muchísima naturaleza, y hay mucha gente preciosa ahí en Salta, muchos profesores, muchos practicantes. Así que invitarlos que puedan unirse. Si quieren información pueden consultar por las redes del 15 al 18 de agosto. Om Namah Shivaya, que estén muy bien. Nos vemos el domingo que viene. Om Om.